Esta mañana estoy contento porque volvemos al estudio de Mateo, a la forma que estoy más familiarizado predicar y que la que amo más predicar, y es la manera de ir texto a texto, línea a línea por un libro, como creo que es la voluntad de Dios que se predique su palabra. Así que acompáñenme al Evangelio de Mateo, donde estamos yendo a través de este Evangelio donde pinta a Cristo como el Mesías. Mateo, capítulo 6, nos encontramos ahora en el Sermón del Monte y estamos a través de la oración del discípulo. La oración del discípulo, donde hemos estado ya por algunas semanas y tardaremos aún más. Déjeme leer para usted la oración modelo, llamada la oración del discípulo, versículos 9 al 13. El Señor Jesucristo les dijo: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. Amén. Qué importante es la oración. Jesucristo enseñó a orar. La palabra de Dios enseña que la oración para el creyente es vital, es como el aire, es como el oxígeno al cuerpo. La oración es oxígeno espiritual al cuerpo. Y así como el cuerpo no puede vivir si no tiene oxígeno, tampoco el creyente puede subsistir en la vida espiritual victoriosamente sin la oración. La oración es vital, la oración es importante, la oración es una de los hábitos creyentes espirituales que el Señor mandó. Hay por lo menos 8 ocasiones en el Nuevo Testamento que Dios nos manda directamente a orar. La más conocida de ellas es en 1 Tesalonicenses 5:17, donde Pablo dice: orad sin cesar. Ora incesantemente. Esto es un mandamiento. Pablo dice en Efesios 6:18, orando en todo tiempo. Es un mandato directo, es un mandato permanente, es un mandato universal para todos los creyentes. En Colosenses 4:2 se reitera y dice: perseverad en la oración. La oración es algo en lo que debes quedarte, algo en lo que debes continuar. En Filipenses 4:6, Pablo otra vez dice: sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Lleva a Dios tus peticiones en oración. Marcos 14, el Señor Jesús lo instituyó primero y Él dijo como mandato: velad y orad. Jesús enseñó que la oración es importante, y no solo eso, sino en Lucas 18 Él dijo que debemos orar siempre y no desmayar. Es una necesidad la oración. Pablo una vez más en Romanos 12:12 dice: constantes en la oración, constantes, no pares de orar. Y en 1 de Pedro 4:7, en sus palabras de Pedro, dice: velad en oración, velad en oración. La oración es tan importante que Dios nos repite 8 veces al menos el mandato a hacerlo. Pero si la oración es algo que debemos hacer incesantemente, entonces es importante que sepamos hacerla correctamente. Si la oración es algo que Dios nos ha mandado a hacer tanto, entonces es importante que sepamos hacerla bien. Solo póngase a pensar en cuánto tiempo hemos perdido orando mal. Orando mal. Simplemente no oramos como Dios quiere que oremos, porque no sabemos orar, porque pedimos mal. ¿Y cuánto tiempo hemos perdido según nosotros orando cuando estamos orando mal y esa oración no es correcta ante los ojos de Dios? Si el mandato orar es un mandamiento tan importante, entonces así de importante es que aprendamos a orar correctamente. Si no, estamos perdiendo el tiempo. Si no, estamos perdiendo el tiempo. Por eso Jesús dijo: vosotros pues oraréis así. No pierdas el tiempo orando mal. Tienes que orar así. ¿Qué es la oración? ¿Se acuerdan qué es la oración? En palabras del Señor Jesucristo, ahí en mismo Mateo 6, versículo 6, dice: mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en secreto te recompensará. La oración es esto, y esto es lo que la Biblia nos presenta de la oración. La oración es estar con Dios. Esta es la definición que Cristo dio. Orar es estar con Dios.
Siempre hemos dicho, orar es hablar con Dios, orar es platicar con Dios. Bueno, tú puedes platicar con alguien que está al otro lado del mundo por teléfono. Puedes llamarle y hablar con esa persona que está a miles de kilómetros. Pero la oración no es hablar con Dios, la oración es estar con Él. La oración es transportarte en espíritu a su presencia, y en su presencia hay plenitud ¿de qué? De gozo. La oración es estar con Él, es estar donde Él te ve, es ir a su presencia. La oración es más que hablar con Dios. La oración es estar con Dios, es estar en su presencia. Cuando la Biblia nos presenta la oración, es esto. Es un acto de adoración donde vas a la presencia misma de Dios y te deleitas en comunión con Él estando allí. Iniciamos esta reunión cantando A Solas con Jesús. Y eso es la oración. Es estar en su presencia, es ir con Él, es presentarte ante el Rey. Eso es la oración. ¿Cuál es su propósito? Bueno, el segundo mensaje de esta serie fue el más importante, es el que habla del propósito. ¿Cuál es el propósito de la oración? La oración tiene el propósito de dar gloria a Dios. La oración es para glorificar a Dios. El mayor error que tenemos de orar no es las palabras que dices. El mayor error que tenemos al orar es que somos egoístas al orar. Estamos pidiendo para mi gloria, estamos pidiendo para mi reino, estamos pidiendo para mi nombre. Y el propósito de la oración no es dar gusto a ti. El propósito de la oración es dar gloria a Dios. Es el mayor error del cristianismo hoy y fue el mayor error del fariseísmo en tiempos de Cristo. Jesús dijo que ellos oraban, en tiempos de los fariseos, oraban para ser vistos de los hombres. Ellos oraban para recibir recompensa humana. Ellos oraban en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. ¿Te fijas? Gloria humana, gloria para el hombre. Hoy es lo mismo, solo que ya no oramos en las esquinas de las calles ni para ser vistos, sino oramos para que se haga lo que yo quiero, para mi propia gloria. Y es exactamente el mismo fariseísmo de antes, pero ahora enfocado en el egoísmo del hombre. La Biblia dice que eso no es el propósito de orar. El propósito de orar es dar gloria a Dios, es que Él sea exaltado. Es por eso que el contenido de la oración, todo, absolutamente todo en la oración apunta a Dios. Todo. Padre nuestro que estás en los cielos, es la paternidad de Dios. Glorificado sea tu nombre, es la prioridad de Dios. Venga tu reino, es el programa de Dios. Hágase tu voluntad, es el plan de Dios. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, es la provisión de Dios. Perdónanos nuestras deudas, es el perdón de Dios. No nos metas en tentación, líbranos del mal, es la protección de Dios. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, es la preeminencia de Dios. Todo en la oración apunta a Dios. Dios es el principio, Dios es el final, Dios es el contenido, Dios es el objeto, Dios es el final, Dios es la meta de la oración. Porque la oración es un acto de adoración donde vamos a su presencia a estar con Él para glorificarlo a Él. Esto define la oración, hermanos. Esto define la oración de una manera bíblica. Orar no es ir a contarle a Dios tratando de convencerle de lo que tú quieres que Él haga. La oración no es ir solamente a desahogar tus penas en Dios. Eso es una visión barata de la oración. La oración es mucho más alta. Da gloria a Dios, busca su nombre, su gloria, su voluntad. Todo en la oración apunta a Dios. ¿Recuerdas que lo dividimos de varias maneras? La oración modelo, la oración del discípulo. Déjame darte una más. La oración del discípulo contiene 6 peticiones, ¿de acuerdo? 6 peticiones. Las 3 primeras de ellas tienen que ver con la gloria de Dios y las segundas, el siguiente grupo de 3 tiene que ver con la necesidad del hombre. Las primeras 3, la gloria de Dios, su nombre, su gloria, su reino. Y la segunda mitad tiene que ver con la necesidad del hombre, donde Dios provee el pan nuestro de cada día, donde Dios perdona nuestras deudas y donde Dios protege espiritualmente. Dios suple al hombre su necesidad material, el pan. Dios suple al hombre su necesidad emocional, perdón. Y Dios provee al hombre su necesidad espiritual, le protege del mal. Déjame darte una nueva. La oración también se divide en 2, entre el futuro y el presente. Las 3 primeras peticiones apuntan al futuro. Piénsalo, glorificado sea tu nombre. ¿Se glorifica a Dios hoy en todo el mundo? No. Venga tu reino. ¿Ya está presente el reino de Cristo hoy aquí en la tierra de forma universal?
No. Hágase tu voluntad. ¿Ya se hace hoy la voluntad de Dios perfecta en la tierra? No. Entonces esas tres peticiones apuntan al futuro. Lo que estamos diciendo al Señor con esas tres peticiones es: Señor, haz que el futuro que has planeado venga pronto y venga ya. Estamos orando acerca del futuro. Pero las otras tres apuntan al presente: mis necesidades materiales, mis necesidades emocionales y mis necesidades espirituales. De hoy. ¡Qué hermoso! Todo está en la oración. Dios es glorificado. Mi necesidad resalta en la oración y veo cómo Dios se glorifica a sí mismo cuando le pido. Ya hablamos de la paternidad de Dios, ya hablamos de la prioridad de Dios, ya hablamos del programa de Dios y hoy estamos en el plan de Dios. ¿De acuerdo? Versículo 10, por favor. Versículo 10. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Una vez más, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Esta es nuestra frase. Dejamos la mitad del mensaje la última vez y hoy vamos a concluirlo. Jesús está enseñando: discípulos, oren así. Oren así. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Este es el plan de Dios. ¿Cuál es el plan de Dios? Que se haga su voluntad, no la tuya. ¿Cuál es el plan de Dios? Que se pida por su voluntad, no por la tuya. ¿Cuál es el plan que Dios tiene para mi vida? Su voluntad. Su voluntad. Esta es una oración donde simplemente Cristo nos enseña a pedir lo que Dios quiere. Cuando decimos: Señor, hágase tu voluntad, estamos diciendo: Señor, quiero lo que tú quieres. Pido lo que tú quieres. En otras palabras, cuando oramos: hágase tu voluntad, es hermoso porque es una oración de sumisión. De sumisión. Estamos diciéndole a Dios: Dios, no quiero para nada que hagas lo que yo quiero. Me someto a ti y quiero que hagas lo que tú quieres. Yo quiero tu voluntad. Yo quiero lo que tú quieres. Es una oración sumisa, es una oración humilde, es una oración del verdadero cristiano que se somete a Dios. Señor, vengo a orar, no a cambiar tu voluntad, no a someter tu voluntad a la mía. Señor, vengo a orar a someter mi voluntad a la tuya. Señor, quiero lo que tú quieres. Señor, no vengo a pedirte, a tratar de convencerte. Señor, vengo a respaldar tu voluntad. No vengo a pedirte mis anhelos, vengo a pedirte que cumplas los tuyos. Creo que es la idea de todo el Nuevo Testamento: pedir conforme a la voluntad de Dios, pedir lo que Dios quiere. Creo que es la idea de 1 de Juan 5:14, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, la promesa es que Dios nos oye. Conforme a su voluntad, lo que Él quiere, pedir lo que Él quiere, querer lo que Él quiere, someterme a su voluntad. Es lo que dijo también el mismo Señor Jesucristo en Juan 16:23: todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, esto significa conforme a mi voluntad, os lo dará. Entonces, pedir porque la voluntad de Dios sea hecha es pedir que se haga conforme Dios quiere. Y yo quiero lo que Él quiere. El salmista dijo en el Salmo 48 que leímos hace un momento, este versículo es clave en este tema. David dijo: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Me agrada hacer tu voluntad. No solo la quiero, no solo la pido, me agrada tu voluntad. Mira, iglesia, escucha esto. Una cosa es decirle a Dios: Dios, hágase tu voluntad. Y otra cosa es ir a Dios en oración y decirle: Señor, no solo quiero que hagas tu voluntad, yo quiero esa voluntad. Me agrada tu voluntad, Señor. Esto es otro nivel, iglesia. Esto es otro nivel. Tú puedes ir a Dios en tus oraciones y decir: Señor, hágase tu voluntad. Pero no estás anhelando lo que Él anhela. No estás queriendo lo que Él quiere. No estás sometiendo tu voluntad a la suya. Estás diciendo: Señor, si hay una rendija donde puedas hacer lo que yo quiero, hazme algo de lo que yo quiero. Y lo demás, haz tu voluntad. No estás sometiendo tu voluntad, estás queriendo imponer la tuya. No solamente es pedir: Dios, haz tu voluntad, es decir a Dios: Dios, yo realmente en mi corazón quiero tu voluntad porque me agrada tu voluntad. El hacer tu voluntad, oh Dios, me ha agradado. Y es como el apóstol Pablo dijo: entonces podremos conocer que la voluntad de Dios es agradable y perfecta. Creo que es la idea también en Lucas 22:42, cuando Jesús mismo dijo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, mas no se haga mi voluntad sino la tuya.
O una vez más, como el Salmo 143, qué hermoso es esto. Vean, hermanos, el Salmo 43:10 dice: enséñame a hacer tu voluntad. ¿Notas esto? No solo pido por su voluntad, no solo quiero su voluntad, enséñame a hacerla, Señor. No solo voy a orar, Señor, haz tu voluntad, no solamente la voy a querer, no solamente me va a agradar, Señor, enséñame a hacerla. Este versículo en Salmo 143, enséñame a hacer tu voluntad porque tú eres mi Dios, nos comunica cómo la voluntad de Dios no es algo que Él haga sin nosotros. Él va a hacer su voluntad por medio de nosotros. En otras palabras, cuando tú oras, hágase tu voluntad, es una petición activa, no pasiva. Dios va a hacer su voluntad a través de ti. Dios va a hacer su voluntad a través de tu vida, en tu vida y a través de tu vida. Está mal ir a Dios y decir: Señor, haz tu voluntad, ahí tú hazlo, yo me hago un lado de tu voluntad. Esto no es la oración. La oración es: Señor, quiero lo que tú quieres y úsame para cumplirlo. Enséñame a hacer tu voluntad. La quiero, me agrada. Oh, hermanos, esto que estoy diciendo define la oración totalmente, redefine la oración totalmente, porque estamos acostumbrados a una oración que busca lo propio. Estamos acostumbrados a una oración que busca mi nombre, mi reino, mi gloria. Estamos acostumbrados a pensar en la oración como la cartita navideña del Señor, te digo esto, a ver si me lo quieres dar, lo esperaré, tendré la esperanza de que me lo des, y si me lo das, gloria a ti, y si no me lo das, pues hiciste tu voluntad, ni modo. Eso no es la oración. La oración es: vas a Dios en su presencia y pides lo que Él quiere que pidas. Y oras conforme a Él quiere que pidas. Y no solo lo haces por cumplir, sino te agrada, lo quieres, lo anhelas y le dices: Señor, incluso no solo quiero que hagas tu voluntad, enséñame a hacerla. Enséñame a hacerla. Esto redefine la oración. El problema es, como vimos la última vez, que no siempre se hace la voluntad de Dios. Hay otras dos voluntades que luchan todo el tiempo, ¿recuerdas? La voluntad humana es rebelde ante Dios y la voluntad diabólica es perversa contra la voluntad de Dios. Estas son las tres voluntades que hay en el mundo. La voluntad de Dios, única, agradable y perfecta. La voluntad del diablo, que es opuesta a la voluntad de Dios. En el libro de Daniel nos dice que el anticristo en su momento se rebelará contra todo lo que se llama Dios e impondrá su voluntad. Daniel 11. La voluntad del diablo es opuesta a la de Dios. Siempre va en contra. Y en tercer lugar tenemos la voluntad del hombre. La voluntad del hombre es rebelde a la voluntad de Dios. Entonces, ¿por qué orar? Hágase tu voluntad. Fácil, porque el mundo no la está haciendo. Hay otras dos voluntades que luchan totalmente. Es por eso, iglesia, que cuando un cristiano ora, hágase tu voluntad, lo que estamos haciendo es quebrando nuestra voluntad, despedazando nuestra voluntad y diciéndole: Señor, no quiero ser rebelde, haz lo que tú quieres. ¿Sabes que pedir a Dios que haga lo que tú quieres es más diabólico que bíblico? ¿Sabías que tratar de convencer a Dios en oración de que haga lo que tú quieres es más diabólico que bíblico? Eso hace el diablo. El diablo impone su voluntad. Yo sé que este mundo dice: proclama, declara, tu palabra tiene poder, Dios va a cumplir lo que tú le pidas. Eso es más diabólico que bíblico, jamás. Debemos ir a Dios y decirle: Señor, hágase tu voluntad, me agrada tu voluntad. No impongo mi voluntad, no es lo que yo quiero esto de mis hijos, yo quiero esto de mi trabajo, yo quiero esto de mi vida, yo quiero esto de mi salud, pero eso no importa, Señor, quiero lo que tú quieres. Eso me agrada más que mi propia voluntad. Y entonces somos sumisos, quebramos nuestra voluntad ante Dios y dejamos que Él ponga la suya. Es la que me agrada. La voluntad del diablo es opuesta, la voluntad del hombre es rebelde. Y por cierto, yo podría hacerte una pregunta en este momento. Cuando vas en oración, en tu tiempo de oración con Dios, yo sé que oras, cuando vas en oración, ¿cómo recibe Dios tu oración? ¿La recibe como un acto de sumisión o la recibe como un acto de rebelión? ¿Cómo es tu oración delante de Dios? ¿Oras para someterte u oras para rebelarte? Depende de qué estás pidiendo, conforme a tú o conforme a su voluntad. ¿Cómo dice la segunda parte del texto? Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Esto define el cómo. Señor, quiero que hagas tu voluntad. ¿Cómo? Como es en el cielo, que reproduzcas eso aquí en la tierra. Les dije que esa frase también aplica a la petición anterior, pero aquí específicamente está diciendo: Señor, quiero que hagas lo que tú quieres aquí, como lo haces en gloria. Otras palabras, Señor, reproduce el ambiente del cielo en la tierra. ¿Sabes cómo se hace la voluntad de Dios en el cielo? ¿Sabes cómo es?
cómo se ejecuta la voluntad de Dios en el cielo, déjame darte solamente como una nota al pie de página en Salmo 103, vayan rápidamente, creo que eso vale la pena ir ahí, en Salmo 103, vean cómo se hace la voluntad de Dios en el cielo, para que te des cuenta de lo que Cristo está diciendo. En el Salmo 103, versículo 19, David dice, Salmo 103, 19, Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos. Está hablando del reino de Dios, especialmente del reino de los cielos, el reino donde está sentado Dios en su trono, gobernando absolutamente todo como rey. Y dice el versículo 20, bendecid a Jehová vosotros, ¿quién está en el cielo? Sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra, obedeciendo a la voz de su precepto. Aquí tienes una imagen de cómo es la sumisión en el cielo. La sumisión en el cielo es como los ángeles que someten a Dios, obedecen a Dios, guardan sus mandamientos, los ángeles de manera perfecta. Los demonios y Satanás no lo hicieron, pero los ángeles que están en el cielo ejecutan su voluntad de manera perfecta. Y eso está explicado en el siguiente versículo, versículo 21. Bendecid a Jehová vosotros todos sus ejércitos, sigue hablando de los ángeles, ministros suyos que hacéis ¿qué? Su voluntad. ¿Sabes dónde es el único lugar donde se hace la voluntad de Dios de forma perfecta? En el cielo. ¿Y sabes quiénes lo ejecutan? Los ángeles. Así que cuando tú y yo le pedimos a Dios, Dios, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra, lo que le estamos pidiendo es, Señor, haz de esta tierra cada vez más un lugar parecido al cielo. Señor, quiero que como tú reinas y gobiernas y tu voluntad es seguida allá, quiero que también reines y se siga tu voluntad aquí. Nadie puede pensar en un lugar más feliz que el cielo, ¿cierto? Nadie puede pensar en un lugar mejor que el cielo. ¿Sabes qué es lo que hace al cielo cielo? Claro que Dios está ahí, pero que sobre todo que su voluntad es hecha. Escuchen, hermanos, el estado perfecto es donde la voluntad de Dios se hace. El estado perfecto no es donde tu voluntad se hace. El estado perfecto es donde la voluntad de Dios se cumple al pie de la letra, porque eso es el cielo. Algunos de ustedes han pensado, Señor, si me dieras esto, yo sería feliz. No, no es cierto. La verdadera felicidad ocurre cuando su voluntad se cumple. Tu verdadera felicidad está cuando se hace su voluntad, no la tuya. El ambiente del cielo está rodeado por la voluntad de Dios. El ambiente de la tierra está rodeado por la rebelión del hombre. El estado perfecto del hombre de mayor felicidad, plenitud y gozo es cuando está en el ambiente donde se cumple perfectamente la voluntad de Dios. ¿Quieres ser un cristiano más feliz? Busca cumplir la voluntad de Dios. Haz de tu vida un pedazo de cielo donde se ejecuta la voluntad de Dios de manera perfecta. Por eso les dije que esta es la petición más hermosa. De las 6, esta es la más hermosa. Es una petición de sumisión y es la petición que trae el cielo a la tierra. Señor, haz que mi vida, haz que mi ambiente, haz que mi hogar, haz que mi iglesia sea más como el cielo, porque se cumple tu voluntad, se desea, se anhela y nos agrada. El hacer tu voluntad, oh Dios, me agrada. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu espíritu me guíe a tierra de rectitud. ¿Quién puede orar así, hermanos? ¿Quién puede orar así? Respuesta, solo un verdadero creyente. Solo un verdadero creyente. Pablo en Efesios 6:6 dice que solo los creyentes pueden orar así. Señor, quiero tu voluntad. Anhelo, deseo, me agrada tu voluntad. Solo un verdadero creyente. Ahora, iglesia, yo no puedo encontrar una definición más hermosa hoy de lo que es un cristiano que esta. Escuchen, un cristiano es una persona que ha roto su voluntad en los pies del Señor y ha abrazado la voluntad de Cristo. Eso es un cristiano. Un cristiano es alguien que hace a un lado su voluntad, desquebraja, rompe su propia voluntad y se somete en amor y obediencia a la voluntad de Dios. Eso es un cristiano. Alguien que renuncia a su voluntad y abraza la voluntad de Cristo. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese, tu voluntad ya no importa. Hermano, déjame decirte algo y lo digo a mí mismo, tu voluntad, si tú eres creyente, tu voluntad no importa. Tu voluntad no importa. ¿Más directo? Si tú eres creyente, lo que tú quieres no le importa a Dios.
en este sentido en lo que estoy hablando. Lo que tú quieres, tus sueños, tus anhelos, tus metas, tus deseos, tus proyectos, eso no importa. Si tú eres creyente, tú llegaste a los pies del Señor, rompiste tu voluntad y abrazaste la suya para siempre. Eso es un cristiano. Ahora, cuando tú tienes a una persona que dice ser cristiano y viene a los pies del Señor porque quiere que Dios haga lo que él busca, ese no es un creyente, es un falso creyente. Alguien que viene a Dios para buscar cumplir lo que sus deseos egoístas quieren, eso no es un creyente, eso es un falso, es un profesante, es un hijo del diablo, prácticamente es un Judas. Judas eso hizo. Judas siguió a Cristo temporalmente porque buscaba lo suyo. Buscaba su voluntad, buscaba instaurar un imperio contra Roma que venciera. Judas buscaba lo suyo. Judas buscó a Cristo, siguió a Cristo al menos por un tiempo por conveniencia propia. Y ten por seguro que hoy alguien que sigue a Cristo por querer buscar su propia voluntad es todo menos un creyente. Incluso puede estar en la iglesia, pero no es un creyente. Porque un creyente es el que ha venido a los pies de Cristo, ha roto su voluntad y ha dicho: Señor, lo que yo quiero no importa. El hacer tu voluntad, oh Dios, me ha agradado. Quiero lo que tú quieres. Pido lo que tú quieres. Someto a ti mi voluntad. Solo cuando oramos así, estamos demostrando ser creyentes. Pero tenemos que reconocer que no oramos así siempre. Nuestra voluntad se impone, nuestros deseos se alebrestan, nuestro corazón anhela y codicia y no vamos siempre de acuerdo a la voluntad de Dios. Realmente la mayoría de las veces nuestra voluntad es opuesta a la voluntad de Dios. Es por eso que encontré esta joya en la palabra que se las quiero compartir. Nadie puede orar, hágase tu voluntad, si primero no te arrepientes. No te arrepientes. ¿Recuerdas cómo en Mateo 21 Jesús contó una parábola, la parábola de los 2 hijos? Donde el padre le dice a su hijo: ve a trabajar a mi viña. Y el hijo le dice: no voy. Pero después, arrepentido, fue. Y el otro le dijo: sí voy, pero no fue. Y después Jesús pregunta: ¿cuál de los 2 hijos hizo la voluntad de su padre? Y la respuesta es: el que se arrepintió. Nadie se pone en sintonía con la voluntad de Dios si no te arrepientes primero. Nadie puede orar, hágase tu voluntad, si no primero te arrepientes de querer la tuya primero. No puedes estar pidiéndole al Señor: hágase tu voluntad, si no te arrepientes primero de que eres un egoísta, que buscas lo tuyo, que quieres lo que tú buscas, que has tratado incluso de forzar a Dios de que haga tus deseos en vez de someterlos a Él. Nadie va a orar, hágase tu voluntad, si no se arrepiente primero. Solo los arrepentidos oran: hágase tu voluntad. ¿Por qué? Porque han llevado a desquebrajar su propia voluntad delante del trono de Dios para abrazar la voluntad de Él. Así que la oración, hágase tu voluntad, es pedir lo que Dios quiere, querer lo que Dios quiere, disfrutar lo que Dios quiere, agradarse en lo que Dios quiere. Esto es someternos a Él, quitar nuestra rebelión, ser esclavos de Él, su voluntad, con arrepentimiento, confiando en que lo que Él quiere para nosotros es mejor. Por eso es la petición más hermosa. ¿Has orado así? ¿Has orado así? Señor, hágase tu voluntad en mi trabajo. Señor, hágase tu voluntad con mis hijos. Señor, hágase tu voluntad, en mi salud. Señor, quiero lo que tú quieres. ¿Quieres matarme, Señor? Gozoso estoy de que me mates, porque voy contigo. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ver a Cristo. Quiero lo que tú quieres. No, Señor, sáname, por favor. Está bien que le expresa al Señor tu anhelo, eso no está mal, pero tienes que someter tu voluntad al Señor, pedir lo que Él quiere, anhelar lo que Él quiere, disfrutar lo que, agradarte en su voluntad. ¿Oras así en cada área de tu vida? Bueno, nuestro bosquejo, hermanos, al principio fue 2 cosas. Número 1, la comprensión de la voluntad de Dios. ¿Recuerdas? Desempolvemos este bosquejo, tiene varias semanas. En primer lugar vimos aquella ocasión la comprensión de la voluntad de Dios. Fue nuestro primer punto, la comprensión de la voluntad de Dios. Y es que no puedes orar por algo que no comprendes. Y esa vez vimos la naturaleza de la voluntad de Dios, su fuente, sus características. Vimos que su voluntad es soberana y al mismo tiempo es tolerante. No quiero repetir nada de eso porque fue muy profundo y está el mensaje grabado para que lo escuches.
Hoy quiero tomar el segundo punto y es todo. No te espantes, voy a la mitad del mensaje, no estoy empezando. Solo quiero ver el segundo punto y terminar. Una vez que has entendido, comprendido la voluntad de Dios, ahora, en segundo lugar, quiero darles la oración por la voluntad de Dios. La oración por la voluntad de Dios. ¿Cómo se ora por eso? Si Jesús dijo, hágase tu voluntad, ¿cómo se ora por eso? ¿Qué implica eso? Ya entendí que la voluntad de Dios es soberana, que está en su palabra, que es perfecta y que al mismo tiempo Dios tolera y que al mismo tiempo que Dios cumple es soberano, Él quiere responder mi oración. Pero ¿cómo lo hago? ¿Cómo oro por la voluntad de Dios? Empecemos con la actitud con la que debemos orar, ¿sí? ¿Con qué actitud debemos orar por la voluntad de Dios? Bueno, hay varias actitudes, escuchen. Empecemos con las negativas. A veces hay gente que ora por la voluntad de Dios con resignación. Pones en tu mente, resignación. Señor, hágase tu voluntad. Lo que será, va a ser. Ya, Señor, ya sé que tú vas a hacer lo que tú quieres porque eres Dios. Resignación. No estás aceptando su voluntad, no estás deseando su voluntad, no estás amando su voluntad, no estás deseando que se haga lo que Él quiere, simplemente estás resignándote. Señor, sé que cambiar tu voluntad es como ponerme a jugar ajedrez contigo, nunca voy a ganar. Así que me resigno. Es una actitud incorrecta, iglesia, incorrecta. Son aquellos que oran, Señor, ya sé que vas a hacer lo que tú quieres porque no hay quien detenga tu mano y te diga qué haces, así que cumple lo que quieres. ¡Qué resignación! ¡Qué corazón tan sucio, tan impuro! Una oración así resignada por la voluntad de Dios no transmite el espíritu de la oración de Cristo en Mateo capítulo 6. Quien ora con resignación simplemente es una aceptación seca de lo que Dios va a hacer. Es como decir, lo que será, será y punto. Es como decir, no hay opción. Es como decir, jamás voy a vencer a Dios. Es como Pablo en Romanos 9:19. ¿Quién ha resistido la voluntad de Dios? Nadie. Es como ponerme a jugar fuercitas con Dios, nunca voy a ganar. Quien ora así con resignación, entonces ve a Dios como un dictador que jamás va a poder vencer. Entonces ese tipo de gente que quiere algo y ve que Dios no lo hace y simplemente se resigna a la voluntad de Dios, ponen su voluntad en neutral. Los que manejan entienden eso. Ponen su voluntad en neutral. Que Dios guíe hacia donde Él quiere, pero yo ni apoyo ni nada, me resigno. Pongo mi vida en neutral. Sé que Dios va a hacer algo. No es lo que quiero, pero me resigno. ¡Qué actitud tan incorrecta! Tú has orado así, quizás. Señor, haz tu voluntad. Ya sé que al final de cuentas lo vas a hacer. Ni sé para qué te lo estoy pidiendo si ya eres soberano y lo vas a hacer. Pero hágase. Yo quiero esto, pero haz lo que quieras, Señor. Es una resignación incorrecta. Los que oran así guardan en su corazón un descontento permanente contra Dios. Son los que dicen, oh, me hubiera gustado que Dios hiciera esto. Desde el momento que dices eso, estás contrario a su voluntad. Estás en un corazón sucio, necesitas arrepentirte. Quien dice, me hubiera gustado que Dios hubiera hecho esto. Y por supuesto estoy hablando de cosas fuertes, ¿no? Oh, me hubiera gustado que Dios le hubiera dado más vida a este hermano o a esta hermana. Me hubiera gustado que papá no muriera tan pronto. Me hubiera gustado que este bebé no muriera. Me hubiera gustado que este aborto. Pero, espera un momento. No te opongas a la voluntad de Dios. Sea su voluntad soberana o sea su voluntad tolerante. Resignación no es la actitud correcta al orar, hágase tu voluntad. Pero hay una segunda que es peor que la primera, y es orar, hágase tu voluntad con resentimiento. Y esto es peor. La resignación era, haz lo que quieras, ya sé que lo va a hacer, pero el resentimiento es una amargura contra Dios porque no hizo lo que tú esperabas. Orar, hágase tu voluntad con resentimiento, simplemente esconde un odio contra Dios. Ves a Dios como tu enemigo en vez de como tu padre. Dices, Dios no hizo lo que yo quería. ¿Por qué? ¿Por qué Dios no lo hizo? Jamás puedo olvidar a una persona que estaba orando, supuestamente era creyente, después el tiempo mostró los frutos que no lo era. Una persona que decía que era creyente y estaba orando por su salud, que Dios lo sanara, que Dios lo sanara, que Dios lo sanara, lo acompañé en eso. Y después que Dios no lo sana y tiene que sufrir una cirugía dolorosa, después de eso, me dice, Dios me falló, no me curó. Y esas fueron sus palabras. Y tú las entiendes por el tono. ¿Qué pasó? Me falló Dios.
No me lo estaba preguntando, me lo estaba afirmando. Dios me falló. Eso es resentimiento. Eso es resentimiento. Eso es casi pensar, Dios ha fallado porque no contestó lo que yo quería. ¿Sabes que muchas personas están en ese nivel? Yo le he pedido esto siempre al Señor y Dios me ha fallado. ¿Y dónde está un pasaje en la Biblia que dice que Dios va a hacer siempre lo que tú quieres? De hecho, hay todos los pasajes que dicen exactamente lo opuesto. Lo opuesto. No es tu voluntad, es la de Él. Quien ora con resentimiento es porque tiene odio en su corazón y llega a tal grado a decir, Dios, me fallaste. Oh, qué error. Es un error orar con resignación, hágase tu voluntad. Es un error orar con resentimiento, hágase tu voluntad. No es ni con resignación ni con resentimiento. La única actitud correcta al orar es con reposo. Con reposo. Y reposo quiere decir una confianza plena en quien estás orando. Iglesia, la única manera correcta de orar, hágase tu voluntad, es con un reposo que confía plenamente en Dios. Solo contesta esto en tu corazón. ¿Quién te ama más y perfectamente? Dios. Y otra, ¿quién es más sabio que los sabios? Dios. Y si la voluntad de Dios está atravesada por su amor y por su sabiduría, ¿habrá alguna voluntad mejor? ¿Habrá alguien, tu voluntad podrá ser mejor que la de Él? Por eso cuando alguien ora, hágase tu voluntad, lo hace con reposo, con confianza plena en el que estoy orando. Esta es la única manera de orar, hágase tu voluntad, confiando en que Él es perfecto, su voluntad es perfecta. Quien ora con resignación no confía en Dios. Quien ora con resentimiento no conoce a Dios, pero quien ora con reposo confía totalmente en Dios. Creo que es lo que transmite este hermoso Salmo 16:5, donde el salmista David dice, tú sustentas mi suerte. ¿Has leído ese salmo? Suerte ahí es una palabra hebrea que significa destino o futuro. No es suerte en el término castellano que nosotros pensamos, sino es tu destino, tu futuro. Realmente lo que está diciendo David es, Señor, tú te encargas de mi futuro, tú te encargas de mi destino. Ese es el reposo del alma cuando oras al Dios de voluntad perfecta. Señor, mi futuro está en tus manos, lo descanso en tus manos. ¿Acaso podrás fallarme? Imposible. Señor, tú sustentas mi destino. Señor, confío plenamente en ti. Me encanta una frase de una misionera de siglos pasados, una misionera a la India, primero en Japón, luego en la India, llamada Amícar Michel, y ella dijo estas palabras, una misionera cristiana. Ella dijo, ¿he de orar para cambiar tu voluntad, Padre mío, hasta que se conforme a la mía? No, Señor, eso no puede ser. Más bien te ruego que fusiones mi voluntad con la tuya. Cierro cita. Qué hermosa manera de decirlo. Señor, no vengo a pedirte que hagas lo que yo quiero, eso es imposible, eso sería necio. Señor, vengo a decirte, fusiona mi voluntad con la tuya. Haz que mi voluntad abrace la tuya. Señor, capta mi voluntad y sométela a la tuya. Es lo que vengo a decirte en oración. Hágase tu voluntad, fusiona mi voluntad con la tuya. Esto es lo que ora un verdadero creyente. Esto es la oración que agrada a Dios. Y lo hacemos con reposo. Cuando confiamos a Dios así, entonces podemos decir, hágase tu voluntad. Sin embargo, hermanos, déjenme dar 5 minutos. Esto va a parecer ahora una clase, ¿de acuerdo? Va a parecer como una clase, pero deme 5 minutos de esto. Me parece importante. Hay 3 aspectos de la voluntad de Dios. Ya vimos que la actitud es con reposo, pero quiero darle 3 aspectos de la voluntad de Dios. Me parecen importantes, aunque es más doctrinal, pero es útil para este tema. 3 aspectos de la voluntad de Dios. Está el aspecto de la voluntad soberana, está el aspecto de la voluntad deseada y está el aspecto de la voluntad ordenada. Soberana, deseada y ordenada. No nos hagamos bolas, solamente trate de comprender la generalidad de esto. Es como una clase breve dentro de la predicación. 3 aspectos de la voluntad de Dios. Primero, la voluntad soberana. O sea, que Dios controla todo y llevará todo el universo a cumplir su propósito divino porque Él es soberano. Él orquesta todas las cosas para que al fin todo llegue al propósito que Él ha querido eternamente siempre con todo el universo.
Es lo que dice Efesios capítulo 1, versículo 11, que Él hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Esto es su voluntad soberana. Y sabes que en esta voluntad soberana Él permite el diablo, él tolera el pecado, Él permite la maldad. ¿Por qué? Porque todo eso forma parte de un gran plan donde Dios al final va a llevar a su propósito la culminación soberana de que Él y su Hijo sea exaltado. Cristo se ha puesto en el trono de este mundo y luego el reino de este mundo se fusione con el reino eterno en el cielo y entonces Cristo sea glorificado y el Padre eternamente. Su voluntad soberana. Él cumplirá su plan eterno y todo lo que pasa en el mundo lo apunta hacia ese plan. Es su voluntad soberana, se cumplirá. Segundo aspecto, la voluntad deseada. Y aquí es donde entramos quizá en terreno nuevo. La voluntad deseada de Dios, escuchen, esto va a sonar muy extraño, es cuando la Biblia dice que Dios quiere algo pero no se cumple. Dirás, oye, eso es raro. Sí. Hay momentos que la Biblia dice que Dios desea algo y ese algo, ese deseo, queda insatisfecho. Es una voluntad deseada, Dios la desea, pero no se cumple. Y preguntarás, ¿y qué cosa impide que se haga la voluntad deseada de Dios? Respuesta, la necedad de la dureza del corazón del hombre. Escucha estos textos. La voluntad deseada es esta, 1 Timoteo 2:4, el cual quiere, esto es Dios, el cual quiere que todos los hombres sean, ¿qué quiere Dios? Que sean salvos. ¿Quiénes? Todos. ¿Qué quiere Dios? Que todos se salven. Es lo mismo que dice 2 de Pedro 3:9, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Qué quiere Dios? Hermanos, ¿qué quiere Dios? ¿Cuál es su voluntad deseada? Dímelo en una sola frase. Dios quiere que todos sean salvos, que todos se salven. Es la voluntad de Dios. ¿Va a pasar? ¿Va a pasar? No. Es una voluntad deseada que queda truncada por la dureza del corazón del hombre. Lucas 13:34, Jesús dijo, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? La dureza del hombre impide que Dios cumpla su buena voluntad para con ellos. En Mateo 11:28 Jesús dice exactamente lo mismo. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Esa es su voluntad. ¿Y se cumple? ¿Todos vienen a Él? No. ¿Y por qué no vienen a Él, hermanos? ¿Porque les falta conocimiento? ¿Porque les faltan iglesias? ¿Por qué la gente no viene a Cristo y cumple su voluntad de Él? ¿Por qué? Porque Juan 5:40 dice, no queréis venir a mí para que les dé vida eterna. No quieres. No vienen a mí porque no quieren. No se arrepienten porque no quieren. Yo quiero salvarlos, pero ellos no quieren. Esto, hermanos, cambia nuestra perspectiva, porque hay gente equivocadamente, sobre todo de algunas corrientes ultra, hiper, que dicen, no, Dios quiere enviar al infierno a la gente. No creo eso. Dios no quiere enviar a la gente al infierno. La gente se irá por su propio pecado. Dios quiere que todos se salven, por eso envió a su Hijo a morir en la cruz, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Cuál es el deseo de Dios? Que todos se salven. De hecho, el infierno no fue creado para el hombre. El infierno, Mateo 25, fue creado para Satanás y sus demonios. Dios quiere que se salven los seres humanos. Dios quiere que se arrepientan. Eso quiere Dios. Pero la dureza del hombre impide, y entonces la voluntad deseada de Dios se queda solamente en eso, deseo. Quise juntarte bajo mis alas, no quisiste. El Señor te ha dado tiempo para que te arrepientas, pero no quieres arrepentirte. Apocalipsis 2. Aquí es donde entra en acción, por ejemplo, hermanos, nuestras oraciones por nuestros familiares incrédulos. Señor, tú quieres que mi familiar se salve, yo lo sé. Y yo quiero que se salve, pero su corazón lo está impidiendo. Mis familiares están dentro de la voluntad deseada de Dios. Él quiere que se salven. Yo quiero lo que tú quieres, Señor. Sálvalos. Quebranta su corazón. Eres el único que lo puede hacer, Señor. Quebranta su corazón. ¿Ven cómo es útil?
El aspecto de la voluntad soberana, todo el universo, lo que Dios hace apunta para su gloria final como Él lo estipuló en su propósito divino. Voluntad deseada es cuando Él quiere algo y queda insatisfecho por la dureza del hombre. Y tercero, el más fácil de todos, su voluntad ordenada. Su voluntad ordenada es lo que Dios ha mandado en su palabra. Dios ha dicho que debemos amar, eso es su voluntad ordenada. Dios ha dicho que debemos crecer espiritualmente, escudriñar su palabra, debemos orar, debemos bautizarnos, debemos ser fieles, debemos ser obedientes a Él, debemos amarnos los unos a los otros, debemos hacer todo lo que Él nos ha mandado que hagamos en su palabra. Es su voluntad ordenada, lo que Él ha mandado que se haga. Su voluntad ordenada, es la que está más clara en la Escritura. Así que aquí tienes 3 aspectos de la voluntad de Dios: voluntad soberana, sus propósitos eternos se cumplirán; su voluntad deseada, Él quiere algo y no se satisface por la dureza del hombre; y su voluntad ordenada, lo que Él manda, mandatos directos en su palabra. Escuchen, su voluntad soberana apunta a la consumación de los tiempos, a la consumación de los tiempos. Su voluntad deseada apunta a la conversión de las almas. Y su voluntad ordenada apunta a la consagración de sus hijos a los creyentes. ¿Captaste eso? Su voluntad soberana tiene que ver con el universo, su voluntad deseada tiene que ver con los incrédulos, su voluntad ordenada tiene que ver con sus hijos, los creyentes. Debemos orar así en los 3 aspectos. Señor, haz tu voluntad soberanamente sobre el universo y tus planes eternos. Señor, salva a estas personas duras que no quieren, sálvalas. Que de tu voluntad deseada pasen a tu voluntad ordenada. Y en tu voluntad ordenada yo mismo me consagro a ti, te obedezco lo que tú me mandas en tu palabra. Aquí tienes 3 aspectos por los cuales orar de la voluntad de Dios. Felicito a los que lo están anotando porque puede ser útil para después. Debemos orar: Señor, hágase tu voluntad soberanamente en aquellos en que deseas salvar y en mí que deseas que yo te obedezca. Y quiero terminar, hermanos, por último, con algo que es útil. Esto va a ser básicamente, estos últimos minutos va a ser como un sermón dentro de otro sermón. Lo que les quiero compartir, ojalá lo podamos después desarrollar de manera más explícita, pero quiero decirles cuál es la voluntad de Dios y que la Biblia lo dice. Ya vimos cuál es la actitud con la cual orar: hágase tu voluntad, es reposo. Ya vimos cuáles son los 3 aspectos por los que debemos orar por la voluntad de Dios. Ahora quiero ver las 6 acciones que demuestran que estamos en la voluntad de Dios. Escuchen, ¿cuántas veces has en la vida cristiana llegado a la Biblia y decir: Señor, ¿cuál es tu voluntad? Señor, quiero hacer tu voluntad, ¿cuál es? Y creemos que Dios está con una capa negra escondiendo la voluntad de Él para que tú la descubras. Pensamos que Dios oculta su voluntad y estamos en un error, porque Dios no oculta su voluntad, Dios ha revelado su voluntad. Segundo, hay personas que están diciendo: Señor, tú me estás guiando tu voluntad. Sí, porque las cosas de alrededor, las cosas que me pasan, el que hoy me haya encontrado 5 pesos en la calle, eso me muestra tu voluntad, Señor. ¿Qué? O sea, estás diciendo que Dios se revela a través de los 5 pesos tirados, la nube negra que llovió, que hizo llover, y lo que pasó en tu trabajo. O sea, ¿estás hablando que Dios habla a través de las circunstancias? Porque Dios habiendo hablado varias veces y de otras maneras a los padres por los profetas, ahora solo nos habla por una forma, y es por medio del Hijo, y la palabra del Hijo está aquí: escudriñad de Él, ellas son las que dan testimonio de Él. Dios no habla a través de la circunstancia. Dios, si se te rompió el tacón de tu zapato, Dios no te está diciendo nada con eso. A veces decimos: no, murió tal familiar. No sé qué me está queriendo decir Dios con eso. Te voy a decir la verdad: nada. Todo lo que Dios te quiere decir está aquí. Y las circunstancias no te dicen nada. Oh, soñé esto. Señor, ¿me estás diciendo tu voluntad en mi sueño? ¿Qué quieres, Señor? Muéstramelo. Y otra vez, o tenemos la idea de que Dios lo oculta, o tenemos la idea de que Dios lo revela por formas circunstanciales. Ambas son antibíblicas, ambas son errores. Dios no habla de otra manera más que por medio de su palabra. Y si hay alguien que está interesado en revelarte su voluntad, es Él. Él desea más mostrarte su voluntad de lo que tú la estás buscando. Él anhela más mostrarte lo que Él quiere de lo que tú anhelas buscar su voluntad. Y la dejó escrita. Ok, entonces, ¿cuál es su voluntad? 6 cosas.
que la Biblia dice que son su voluntad. Muy sencillas, hermano, siempre han estado ahí, solo que nos perdemos, nos norteamos. La voluntad de Dios es esta. Número 1, que seas salvo. Que seas salvo. La salvación es la voluntad de Dios. Dios quiere la salvación. Salvación. Santiago 1:18 dice, Dios de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad. O sea, Él me salvó por su voluntad. Su voluntad es que yo sea salvo. En Juan 1:13, hablando de la salvación en Cristo, dice, los cuales, los salvos, no son engendrados de sangre, ni de voluntad de hombre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino voluntad de Dios. La salvación es voluntad de Dios. Juan 6:40, Jesús dijo, esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna. Jesús dice, la voluntad de mi Padre es salvarles. Es salvarles. Lo que el Padre quiere, su voluntad, ¿sabes cuál es? 1, que tú seas salvo. Que seas salvo. En 2 de Pedro 3:9 otra vez, Él no quiere que ninguno perezca, que se arrepientan. Otra vez, 1 Timoteo 2:4, quiere que todos sean salvos. Lo mismo dice Isaías 61:2, Gálatas 1:4. La voluntad de Dios es salvar al hombre. Todo comienza allí. Por lo tanto, un incrédulo está fuera de la voluntad de Dios. Y nunca vayas a decir, oh, Dios le contestó esa petición a este incrédulo, porque eso no es verdad. Un incrédulo está fuera de la voluntad de Dios porque no ha sido salvo. Y lo primero para estar en su voluntad es la salvación. Número 2 es la santificación. Después de que Dios quiere salvarte, lo segundo que quiere es santificarte. ¿Y qué santificarme? Es apartarme del pecado para consagrarme a Él. Qué explícita es la Biblia. 1 Tesalonicenses 4:3, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Que te apartes del pecado. ¿Qué quiere Dios? ¿Qué quiere Dios? No sé qué quiere Dios, no sé qué quiere Dios de mi vida. Sí, 1, quiere salvarte, 2, quiere santificarte. Es tan claro en la Biblia. 1 de Pedro 4:2 dice que ya no vivamos conforme a la concupiscencia, sino conforme a la voluntad de Dios. Rechazar el pecado, correr a la santidad es la voluntad de Dios. El pecado daña, por eso Dios no quiere que nosotros pequemos. Él no quiere que ninguno sufra las consecuencias del pecado. Por eso quiere santificarnos. Quiere santificarnos. Por lo tanto, iglesia, cada vez que pecamos, estamos yendo en contra de la voluntad de Dios. Oh, la voluntad de Dios es casarme con esta persona, es incrédula, pero sé que es la voluntad de Dios. No, estás pecando, estás yendo en contra de la voluntad de Dios, estás yendo en contra de su voluntad ordenada por Dios, estás en pecado. Primera de Juan 2:1 dice, estas cosas os escribo para que no pequéis. 3 veces en el Nuevo Testamento se dice no pequéis, no pequéis, no pequéis, no pequéis. Primera de Juan 2:1, 1 Corintios 15:34, Efesios 4:26. No pequéis, no pequéis, no pequéis. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Fácil. 1, salvarte. 2, santificarte. 3, que hagas buenas obras. Esa es la voluntad de Dios, que hagas buenas obras. Primera de Pedro 2:15 dice, porque esta es la voluntad de Dios. Hermanos, como decimos, ¿no? Así o más claro. Esta es la, dice Pedro, 1 de Pedro 2:15, porque esta es la voluntad de Dios, 2 puntos, hacer el bien. ¿Más claro? Hacer el bien. Y aun cuando sufras, ahí mismo en Pedro 3:17, aun cuando sufras, debes hacer el bien, es la voluntad de Dios. Efesios 2:10, somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, esa es su voluntad. Mateo 5:16, así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras, esa es la voluntad de Dios, que tú hagas buenas obras. Una vez más, ¿cuáles son esas buenas obras? Obras de obediencia a su palabra, obras de obediencia a Él, eso es su voluntad. Verte obedeciendo su escritura es su voluntad y lo cumples cuando haces ese tipo de buenas obras. La voluntad de Dios, 1 es salvación, 2 es santificación, 3 es buenas obras, 4 es gratitud. La voluntad de Dios es que seamos agradecidos. 1 Tesalonicenses 5:18, dad gracias en todo porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros. Es que es claro, hermanos, la voluntad de Dios está revelada. Lo que Dios quiere es que agradezcas, que vivas agradeciendo. Ahí no significa dar gracias, significa que te pares el domingo y des gracias, significa que vivas una vida de gratitud. Una vida que permanentemente está agradecida con Él, esa es su voluntad. Una vida así vive en contentamiento y satisfacción plena.
Y el que no da gracias en todo es porque es un avaro o un codicioso, o está, como veíamos, resignado con resentimiento contra Dios y no está en la voluntad de Él. ¿Qué quiere Dios? 1, salvarnos, salvación. 2, santificación. 3, buenas obras. 4, gratitud. 5, generosidad. La voluntad de Dios es que seamos generosos. Generosidad. En 2 Corintios 8:5, hablando de los macedonios, dice Pablo: asimismo se dieron primeramente al Señor y después a nosotros por la voluntad de Él. O sea, los macedonios fueron generosos con nosotros y esa es la voluntad de Dios. Ser generoso, dar a otros es lo que Dios quiere. Y cada vez que tú has cortado tu mano de dar, estás yendo en contra de la voluntad de Dios. No dar es igual a pecar. La voluntad de Dios es que demos. Y no solamente a la obra de Dios, que demos los unos a los otros, que seamos generosos con todos. Dar es una bendición en la iglesia cuando nos damos unos a otros y es voluntad de Dios. Ser mezquino es ir en contra de su voluntad. Ser infiel es ir en contra de su voluntad. Acumular en vez de dar es ir en contra de su voluntad. La voluntad de Dios es clara: salvación, santificación, buenas obras, gratitud, generosidad y última, consagración. Lo que Dios quiere finalmente es que te consagres. En Romanos 12, 1 al 2, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Traducido, ¿qué quiere Dios? ¿Cuál es su voluntad? Que te pongas en su altar. Que te pongas en su altar. ¿Y qué significa eso? Consagrarte. ¿Y qué significa eso? Que toda tu vida se la entregues por completo, total, en obediencia, como un acto de adoración a Él. Tu consagración, te entregues sin reservas. Esa es la voluntad de Dios. Y cuando lo hagas, comprobarás que su buena voluntad es agradable y es perfecta. Dios quiere que el creyente se consagre. Por lo tanto, escucha, iglesia, abre tus oídos. Un cristiano estacionado está en contra de la voluntad de Dios. Un cristiano desanimado está en contra de la voluntad de Dios. Está yendo en contra de su voluntad. Aquí tienes el mapa para no perderte de lo que Dios quiere en tu vida. Esta es su voluntad con V mayúscula. La voluntad de Dios es salvación, santificación, buenas obras, gratitud, generosidad, consagración. Esta es su voluntad de Dios. Y aquí es donde algunos dicen: yo pensé que iba a decir con quién casarme. Yo pensé que iba a decir si me cambio de trabajo, ¿no? Yo iba a decir: Señor, ¿cuál es tu voluntad? ¿Dejo la coca o la sigo tomando? Ese tipo de cosas es las que yo quiero saber, pastor. Aquí está la clave. ¿Listo? ¿Listo? ¿Quieres saber con quién casarte? ¿Quieres saber si debes mudarte a otra ciudad? ¿Quieres saber si tienes que irte a estudiar a Mérida? ¿Quieres saber esos detalles de la voluntad de Dios? Tú dirás: eso no está revelado. Sí, efectivamente, no hay un pasaje que diga: no os iréis a Mérida. No hay un versículo así. Pero estos 6 puntos son el filtro que dirige nuestras decisiones de todo. De todo. Voy a cambiarme de trabajo. Piensa: ¿va a servir para la salvación de alguien? ¿Va a servir para mi propia salvación? ¿Va a servir para buenas obras? ¿Va a servir para que yo viva agradecido? ¿Va a servir para que yo sea generoso? ¿Va a servir para que yo me consagre este nuevo trabajo? Si no, entonces no es la voluntad de Dios. Me voy a casar con esta muchacha, con este muchacho. A ver, ¿eso va a abonar la salvación de alguien? ¿Eso va a hacer que yo me santifique? ¿Esta relación de amistad, esta relación de noviazgo va a ayudarme a santificarme? ¿Va a ayudarme a que yo ejecute buenas obras? ¿Me va a hacer más agradecido? ¿Me va a hacer más generoso? ¿Me va a hacer más consagrado? Entonces es su voluntad. Y si este cambio de trabajo, y si esta decisión de cambio de residencia, y si este asunto de decisión particular en mi vida me va a alejar de uno de estos aspectos, no es la voluntad de Dios. Punto. Este trabajo me va a hacer trabajar los domingos. Apártalo de tus ojos. No es la voluntad de Dios. ¿Está claro, hermanos? En esas pequeñas cosas de la vida, fíltralo por esto. Señor, ¿me compro otro coche? ¿O con el que tengo estoy bien? Señor, ¿me endeudo o no me endeudo? Señor, ¿corro a mi hijo de la casa o no lo corro? Fíltralo por estas cosas. Fíltralo por estas cosas. Y entonces estarás haciendo ¿qué? La voluntad de Dios. Eso es pedir conforme a su voluntad. Hágase tu voluntad entonces, es decir: Señor, salva a alguien, santifícame,
Hazme hacer buenas obras, hazme agradecido, hazme generoso, hazme consagrado. Cuando decimos hágase tu voluntad, estamos diciendo eso. Haz eso en mí. La oración cambia, hermanos. No cambia a Dios. Eso es imposible. Nos cambia a nosotros. Cuando fusionamos nuestra voluntad a la suya, yo soy transformado por Él. Y entonces pido lo que Él quiere, amo lo que Él quiere, me agrado en lo que Él quiere, anhelo lo que Él quiere, me complazco y me deleito en lo que Él quiere, desquebrajo mi voluntad y abrazo la suya. Eso es pedir, hágase tu voluntad, hasta que mi vida y mi derredor sea más parecido al cielo, donde se hace su voluntad de manera perfecta. Señor, haz tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra, porque creo que el estado perfecto del hombre no es cuando hace lo que quiere, sino cuando se somete a lo que tú quieres. Que Dios nos ayude a orar así. Oremos. Padre, bendice esta palabra que se ha predicado, bendice nuestros corazones con edificación, enséñanos a orar para que tú seas glorificado y nosotros podamos ir en pos de esa gloria, de ese nombre y de ese reino. Señor, pedimos lo que tú pides. Señor, haz lo que tú quieres, con descanso y reposo lo pedimos. Soberanamente actúa. Guárdanos de hacer tu voluntad siempre, Señor. Oh Padre, queremos pedirte, quita nuestra rebeldía y haznos sumisos delante de tu voluntad. Padre, rompe nuestra voluntad, deshaz la voluntad del diablo, somete toda rebelión y haz tu voluntad. En mi vida, en mi familia, en mi hogar, en mi trabajo, en mi persona, en mis emociones. Haz tu voluntad, Señor, no la mía. Perdónanos por ir tantas veces al trono de tu presencia para pedirte lo que quiero. Eso no vale, eso no cuenta, eso no importa. A partir de hoy queremos decir como David, Señor, el hacer tu voluntad me ha agradado. Enséñame a hacer tu voluntad. Padre, hoy queremos orar así. Si hay alguien aquí que está fuera de tu voluntad porque no es salvo, sálvalo. Y a los que somos salvos, santifícanos, guíanos a buenas obras, haznos agradecidos, haznos generosos, haznos consagrados y guíanos a tomar decisiones que apunten a todo esto. Es nuestro anhelo, te lo pedimos, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria para siempre. Amén.